Muy bien, bienvenidos a este taller que se llama Acceso a la Bendición Financiera, segunda parte. Bueno, para nosotros es muy importante compartir estos talleres en este tiempo, pues entendemos que es muy propicio recibir, es muy apropiado recibir la bendición de Dios ahora, acceder a ella, poder entrar a esa bendición. En mi experiencia como pastor, no me ha tocado orar por personas con escasez financiera muchísimas veces. Y aquí está el punto quizás más importante, que no todo el mundo cree completamente en la bendición financiera. ¿Sí? Hay quienes dicen, bueno, yo estoy seguro que Dios existe, estoy seguro que me ama, pero ¿por qué me va a bendecir? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Si nadie te da nada en este mundo, ¿no? Escuché en alguna oportunidad al gran pastor Cash Luna, una persona a quien admiro muchísimo, decirle a su iglesia palabras como esta. Dice: si ustedes creen en milagros y realmente consideran que Dios puede hacer milagros de prosperidad, ¿por qué razón entonces cuando oran, cuando piden a Dios, están pidiendo por cambiar el auto, por un auto que ustedes podrían pagar? ¿Sí? Están pidiendo por un vehículo que ustedes con sus recursos, con sus finanzas podrían llegar a pagar. ¿Cuál es la razón de la fe? Si podríamos pagar ese auto. Y a veces hacemos esto, oramos por aquellas cosas que sabemos que con nuestro esfuerzo podemos lograr, porque estamos pidiendo a Dios que nos ayude en algo que bien podríamos nosotros hacer, que pedimos que el Señor nos fortalezca en nuestra fuerza y nos ayude a lograr esto. Y a veces, como dijimos en el taller pasado, cuando nuestra mente fue modelada en el sistema de Mamón, nos cuesta mucho creer que Dios puede darnos algo. Esta ha sido mi experiencia, ¿no? Y quizás la de muchos creyentes también. Personas que ahora tienen fe, confían en el Señor, pero ahí confiar ahora en el área financiera es otra cosa. Y como te dije antes, como te expliqué en el taller pasado, y si no lo viste, puedes visitar nuestro canal de YouTube y ver este Acceso a la Bendición Financiera, primera parte. Nosotros estamos abriéndole la puerta a Dios en nuestra vida financiera, le estamos abriendo un área de nuestra vida. Así como Jesús ya vive en nuestra casa, es importante abrirle todas las áreas de nuestra vida, todas las habitaciones, darle acceso a todo. También es importante entrar o dejar entrar a Jesús alguna vez en esta área, que es la quizás más trascendente para los hombres, el área financiera, en donde tanto nos puede afectar en nuestro estilo de vida, ¿no? Puede afectarnos. Hay gente que dice, bueno, yo solo quiero lo justo para vivir, no quiero más. Hay gente que tiene un perfil más austero, pero el día que le toca ver a sus hijos que se casan, el día que le toca ver a sus hijos que eligen una carrera y quieren poder darle algo, ahí es donde se preguntan, ¿por qué no me esforcé un poco más? ¿Por qué no generé alguna riqueza? ¿Por qué no tengo algún ahorro guardado? Y es ahí donde uno recibe el peso de la vida de decir, bueno, no hice la tarea cuando debí hacerlo, ¿no? Gente que dice, ¿por qué Dios me va a bendecir? ¿Por qué Dios me va a prosperar? ¿Cuál es la razón? Y yo quiero hablarte de eso. Hay razones que Dios tiene por la cual quiere verte próspero. Así es, Dios tiene un plan de prosperidad para sus hijos. Poco se habla de esto, poco se entiende acerca de esto, pero hay una razón. Bueno, hay varias razones. Dios tiene planes de prosperidad para sus hijos y la buena noticia es que vos sos hijo del Rey de Reyes. Yo quiero compartirte este taller que tiene que ver en esta segunda parte con modelar nuestra mente, porque aquí está el punto. Muchas veces yo he orado por personas, me dijeron, pastor, ore por mí, ore por mis finanzas, y cuando yo le pregunto, ¿qué es lo que necesitas? Ahí donde entra la fe. He orado por gente muy humilde y he orado por empresarios donde no se animan a creer que Dios tiene cosas buenas para ellos, donde no se animan a creer que Dios puede bendecir, que Dios puede abrir puertas, que puede hacer milagros en el área financiera. Simplemente no se animan a creer. Entonces, cuando me piden oración, sus oraciones son escasas o son oraciones de cosas que ellos podrían hacer con su esfuerzo. No están pidiendo un milagro, están pidiendo algo que ellos podrían lograr con su esfuerzo. Y es ahí donde nosotros tenemos que cambiar nuestro enfoque, empezar a creer, porque lo que Dios espera, lo que Dios le agrada de nosotros es que podamos sorprenderlos con fe. No hay cosa más maravillosa que sorprender a Dios, como ese centurión
que le dijo en un momento a Jesús, no vengas a mi casa, no es necesario que vayas, yo soy un hombre bajo autoridad y le digo a mis soldados, vayan, y ellos van, y lo mismo, vos sos una persona en autoridad, si soltás la palabra, entonces aquello que decís será hecho. Cuando Jesús escuchó esas palabras, se maravilló porque dijo, este centurión romano me sorprende con su fe. Y creo yo que uno de nuestros desafíos más grandes es mostrarle fe a Jesús. Para eso debemos modelar nuestra mente en el sistema del reino de Dios. Y este es el desafío que traigo para hoy. Entender cuáles son las razones por las cuales Dios nos va a prosperar, para que nuestra mente empiece a ajustarse, nuestra forma de pensar, estos conceptos divinos empiecen a modelar nuestra mente. Es importante pedir con fe y es importante que nosotros podamos acceder a esa bendición financiera. Así que yo te traigo hoy en este taller Accesos a la Bendición Financiera, segunda parte. Te traigo algunos para qué Dios nos va a bendecir como iglesia, como hijos de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el para qué que Dios tiene por el cual desea bendecirte? Vos tenés que imaginarte y pensarlo de esta manera, que tu Padre Celestial, tu Padre está sentado en el trono, desea bendecirte. Él tiene en su interés bendecir a sus hijos. Así que tenés que imaginarte que Él está esperando solamente que vos empieces a actuar con fe para poder acceder a esa bendición. Así como te hemos explicado en este taller anterior, abrirle la puerta de las finanzas a Jesús para que Él pueda entrar y ser el Señor en esa área implica muchas cosas, entre esas actuar con principios, que ya lo veremos en el siguiente taller, implica tener, servir a un solo Señor, que es a nuestro Dios, estar seguro que estamos de este lado y no de otro lado. Y implica también que nuestra mente empiece a modelarse. Y uno tiene que aquí aplicarle fe a todo lo que obra. Yo quiero leerte algunas cosas. Bueno, en mi proceso personal, donde experimenté a Dios, nací en una familia normal, de clase media. Mi padre tenía un negocio de construcción, empezó a crecer, yo crecí en ese contexto, en esa familia, viví mi adolescencia muy bien, nada nos faltó. Sentí el llamado de Dios, me casé, fui con mi esposa al seminario, tuve mis hijos en Buenos Aires, excepto mi hija Yanela, que nació aquí en Mendoza, de donde estoy hablando ahora. Pero en aquellos tiempos, cuando comencé en Buenos Aires, cuando me tuve que alejar de mi familia, empecé a experimentar a Dios en un aspecto que nunca había experimentado, que es mi vida financiera. Y es ahí donde empecé a entender cómo es que Dios se maravilla de aquellos que tienen fe. Empecé a practicar la fe como nunca la había practicado. Pero Dios me quebrantó en mi forma de pensar. Voy a contar un ejemplo que he contado muchas veces, pero recuerdo que, era un día que no teníamos muchos recursos, éramos estudiantes, necesitábamos ver la mano de Dios. Entonces, recuerdo que me subía a una moto chiquita que tenía para ir a trabajar, no quería ni sacar el auto porque consumía nafta y realmente estábamos muy justos. Habré tenido unos 23 años por ahí, 23 años, ya tenía 2 bebés, el Lema y el Nico, y recuerdo que me puse un pantalón que alguien nos regaló, pantalones para el trabajo. Dije, no, yo voy a usar como trabajaba en la albañilería, en la construcción, voy a usar algo que se rompa. Entonces agarré uno de esos pantalones viejos, me subí a la moto y ya listo para ir a trabajar, hice una oración. Dije, Señor, ¿por qué tenemos que vivir esta escasez? Yo quisiera experimentar, dentro mío le dije al Señor, ¿no? Quisiera experimentar esas cosas como figura en tu palabra, ¿sí? Que Pedro fue, tiró la caña de pescar y sacó un pez, y en el pez había un estátero, y fue a pagar el impuesto de Jesús y el de él, porque Jesús le había dicho, anda, tirá la caña, vas a pescar un pez, que hay una moneda en la boca. Yo quisiera ver esos milagros. Le dije, Señor, que vos puedas hacer esos milagros. Cuando metí la mano en ese bolsillo del pantalón, que me había puesto por primera vez un pantalón viejo para la construcción, metí la mano en el bolsillo
Para mi sorpresa, saqué $100. Para mi sorpresa, fui corriendo arriba y le mostré a Nerina, no lo podíamos creer. Oré con ella y dijimos, Señor, tú nos estás mostrando algo. Y empecé a experimentar este tipo de milagros maravillosos, porque le creía a Dios. Porque aquí está el punto. Cuando vos recibís un milagro, primero tenés que creer. Y para poder creer, tu mente tiene que ser modelada en el reino de Dios. Y para poder creer, es decir, para poder recibir es necesario creer, porque de acuerdo a aquello que creas vas a recibir. Hemos explicado esto muchas veces, a veces vemos a Jesús casi desesperado, diciéndole, ¿qué quieres que te haga? Diciéndole a una persona u otra en la Biblia. Y la Biblia registra las respuestas de distintas personas. Algunos venían a pedir con mucha fe, otros con menos fe. Pero aquellos que tenían fe para recibir son los que recibían al fin y al cabo. Y de esto se trata la bendición financiera, poder tener fe. Y yo quiero compartirte algunas razones por las cuales Dios te puede bendecir. El corazón de Dios es dar, pero debes creer. Esto dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 y 32, dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó, como te dije antes, esto quiere decir el que no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Bueno, de esto se trata, ese es nuestro Dios, ¿sí? Él tiene pensado junto con la salvación para aquellos que son sus hijos. Tenemos acceso, es decir, hay una posibilidad de vivir una vida abundante, una vida próspera. Es importante decidir hoy no conformarse solo con el maná, sino, tener un poco más, vivir una vida abundante. Cuando llegue el momento, poder bendecir a tus hijos que se van de casa. Cuando llegue el momento, antes que se vayan de casa, pagarles los estudios, ayudarles cuando sea necesario. En algún momento de tu vida necesitarás esa bendición de Dios, será importante para ti y ahí estará si tenés la fe apropiada, porque vos tenés que entender que tenés un Padre amoroso sentado en el trono celestial que junto con Jesús desea darte todas las cosas. Él no mezquinó nada, es un Dios rico y no te mezquina nada. Pero este es un tiempo muy especial, tiempo de cuarentena, estamos dando estos talleres en tiempo de cuarentena y es un tiempo para reinventarse, ¿sí? Hay muchos carteles en nuestra ciudad de San Martín, Mendoza, Argentina, muchos carteles de gente que pone afuera, este fin de semana se venden pollos a las brasas, con papas fritas, en otros casos se dicen por ahí empanadas, en otros casos se hacen trabajos de arreglos de esto, de aquello, y la gente se está reinventando. Y creo que este es el camino. En algunos casos las finanzas bajó y es importante quizás recuperar eso con algunos microemprendimientos, con algún esfuerzo adicional. Es importante empezar a pensar con fe respecto a todo esto. Creo yo que es importante también administrar bien, aumentar el flujo de nuestras entradas por un lado, pero por otro lado administrar correctamente, sabiamente, bajar los gastos fijos, todo lo que se pueda para que el dinero rinda y para que podamos adaptarnos a esta nueva etapa. Yo creo que en el mundo entero la gente se está reinventando, hay países que se están reinventando. Sí, escuché ayer viernes que Alemania ya calculó el déficit que va a tener de recaudación de impuestos, el que tuvo en este primer trimestre y el que va a tener en el segundo trimestre. Entonces decidieron ajustarse y bajar los gastos fijos. Estoy hablando de Alemania, primer mundo de los países de Europa más ricos, los países del primer mundo, los más poderosos, una fortaleza financiera, sin embargo con mucha inteligencia bajó esos costos. Y esto es algo que tenemos que hacer todos a nivel personal, bajar ciertos costos, reinventarnos, aumentar el flujo de dinero y empezar a orar por esto y orar con fe, porque en medio de esta crisis Dios nos puede bendecir y yo te animo a que vos lo creas, ¿sí? Junto con Cristo Dios decidió darnos todas las cosas, por eso es tan importante orar, saber que Dios te va a bendecir, creer que para ti viene un milagro. Bueno, estas son las razones. Número uno, la primera razón por la cual Dios te va a bendecir, la primera de todas, simplemente porque sos su hijo y porque Él te ama.
Esta es la primera y quizás la más importante de las razones, ¿sí? Jesús intentó decirlo de una y otra manera, pero la manera en que más me gusta, la manera en que está escrito más románticamente, más poéticamente, una carta de amor de un padre para con un hijo. Jesús lo dijo así en Mateo 6, capítulo 6, versículos 25 y 26, 2 versículos para ti. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Dice, ¿qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Jesús está diciendo esto. ¿No valemos nosotros mucho más que las aves del cielo? ¿No valemos mucho más que las hierbas del campo? Valemos mucho más para Dios. Hay un valor que Dios tiene para con sus hijos. Y esa es la razón número uno. Por eso en este primer punto, Jesús mismo aconseja no preocuparse. Porque para poder activar nuestra fe, tenemos que romper la preocupación. Cuando uno está preocupado, cuando uno puede descansar en Dios, es muy difícil tener fe. O es muy difícil quizás orar con fe. Estamos orando con angustia, estamos orando con preocupación. Hay quienes ven esto muy negro y dicen, yo no sé cómo voy a salir adelante, ven todo pesimista, negativo. Es muy difícil que el cielo se abra cuando uno es muy negativo, cuando uno no puede manejar la preocupación. Un ejercicio que te desafío a hacer es dominar la preocupación, es darle paz a tu vida, decir, Señor, voy a confiar en ti. Si vas a bendecir a las aves del cielo, si vas a bendecir a las hierbas del campo, ¿sabes qué? Así funcionan. Las palomas siguen haciendo nido en toda la ciudad, no se preocupan por la economía, siempre están ahí. Por eso es tan importante confiar en Dios y tener fe en este tiempo. ¿Sí? Dejar la preocupación a un lado. Cuando nuestra máquina de preocupación está encendida, es muy difícil tener fe. Hay que descansar en Dios. Quizás hay proyectos que no estás logrando, quizás hay cuentas que no puedes pagar, quizás hay cosas que en este momento te afligen. Confía en el Señor, confía en el Señor. Valemos mucho para Dios, no te olvides de esto. Valemos tanto para el Señor que Él mandó a su Hijo a la cruz. Valemos muchísimo para Dios. A veces menospreciamos nuestra propia vida, preocupándonos demasiado. Yo quiero animarte en fe a que tengas en cuenta esto que te estoy diciendo. Esta es la primera razón por la cual Dios te va a bendecir, porque valemos mucho para el Señor. La segunda razón es para que seas de buen testimonio. Es importante ser de buen testimonio en este mundo. Y hay personas que están tan endeudadas o han generado una mala imagen con sus deudas. Y bueno, yo quiero que mires esto. En un momento Jesús estaba en el templo, vinieron a Él y le preguntaron, le dijeron, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tú lo dijeron para tentarle, querían tentarlo, querían ser de piedra de tropiezo para Él. Le dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a pagar al César? Porque el César es romano y los romanos nos están explotando financieramente, nos tienen asfixiados, nos han tomado de rehenes, estamos conquistados por los romanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pagándoles? Porque ellos tenían una esperanza de que Jesús les dijera, no, hay que rebelarse. Antes de ellos, antes del periodo de Jesús, habían existido los macabeos, familias judías que habían peleado en contra del imperio y que habían logrado muchas cosas. Sin embargo, el imperio romano era implacable, tal como fue profetizado, ¿verdad? Pero este es el punto, que cuando le dijeron a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar los impuestos al César. Entonces Jesús en el templo pidió una moneda, mostró la cara y dijo, ¿de quién es la moneda? ¿De quién es la cara que se ve aquí? Del César. Entonces él le dijo, entonces dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estoy leyendo Lucas 20:25, porque este era el énfasis que Jesús quería dar. Un buen cristiano tiene que ser de buen testimonio, tiene que dar buen testimonio. Hay una razón por la cual Dios te va a bendecir. Acá tiene que ver también con la prosperidad, con la capacidad administrativa.
Pero cuando tengas que pagar tus impuestos, y también lo hizo con este ejemplo que yo mencioné al principio, cuando cité el episodio donde Jesús le dice a Pedro, anda y tira la caña de pescar, cuando saques el pez vas a encontrar un estátero que son 4 dracmas, anda y paga los impuestos del templo, ¿sí? Y Jesús muestra aquí algo muy interesante. Se muestra como alguien que era responsable con la sociedad. Dice, al César tenés que darle lo del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Esto es muy interesante porque un hijo de Dios debe tener en su agenda financiera tener una ofrenda para el Señor, para el reino de Dios, para que siga creciendo el reino, y también tener los impuestos al día. Porque al fin y al cabo, si uno no hace lo correcto financieramente, son puertas que le abrimos al enemigo. Y es importante entender que Dios te va a bendecir una segunda razón, y es esta, para que seas una persona prolija en tus impuestos y que tengas todo al día. Y aunque uno dice, ¿la Biblia habla de estas cosas? Sí, la Biblia habla de estas cosas, porque para que Dios te haga crecer o para que Dios te prospere, es importante por lo menos pagar los impuestos y estar al día con todo lo que tenemos que estar al día. En tercer lugar, hay otra razón por la cual Dios te va a prosperar, y es para que no vivas endeudado. Pero como te dije antes, algunas de estas cosas tienen que ver con tu capacidad administrativa, porque cuando Dios aumenta el flujo de entrada, cuando hace un milagro para que ganes un trabajo, para que te llegue un dinero que no te tendría que llegar, pero por un milagro llega a ti, aquí está la sabiduría. Hay una razón por la cual hace esto el Señor. Hay gente que ora por milagros, que cuando recibe el milagro financiero, en vez de pagar sus deudas, pagar los impuestos atrasados y hacer lo que tiene que hacer, malgasta el dinero. Y este no es el propósito divino, vas a cerrar los cielos. Hay que entender que Jesús dijo esto, Dios dijo esto, Deuteronomio capítulo 15, versículo 6. El Señor, tu Dios, te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Me encanta esta palabra. Está hablando del plano financiero. Está enseñando aquí, Deuteronomio está mostrando una realidad. No hay que tomar préstamo. Es decir, no hay que endeudarse, no es literal no tomar préstamo. ¿Sí? Es correcto endeudarse por una casa o por tomar un préstamo que tiene que ver con, antes de pagar un alquiler tenés que vivir en algún lado, te va a convenir tomar un crédito para pagar una casa por el IPB, como se hace aquí en Mendoza, o un crédito hipotecario como se hace en el resto del mundo. Estas cosas son correctas, estos créditos, no es que la Biblia está en contra de estos créditos, por supuesto que esto no sería un problema financiero para ti. Pero sí el endeudamiento, cuando uno acumula deudas que no puede pagar, porque a veces uno sabe hasta dónde te ingresa hasta acá, pero uno puede asumir un pago de deudas más alto de lo que ingresa. Entonces, endeudarse, sabiamente endeudarse o tomar un crédito para un negocio que va a funcionar, para una empresa que está funcionando, es correcto. El problema aquí, o esto se aplica específicamente a aquellas personas que se endeudan por cualquier cosa. Ven un televisor nuevo, ven una oportunidad y algunos hasta lo espiritualizan. Le dicen, querida, volví del súper, pero tuve un milagro, encontré una rebaja en un televisor y se vienen con un televisor nuevo, pero ya tienen 8 televisores. Pero bueno, fue la tentación, no lo pudo resistir. Y es ahí cuando uno se empieza a endeudar, le meten en la tarjeta cosas que no debería meter y se hace una ola gigante de préstamos que deberíamos pagar. No vas a vivir bien. La deuda es una oportunidad de aflicción que suele usar el enemigo para oprimir a las personas. Por eso es tan importante ser libre de deudas, ¿sí? Cuando en otros textos dice que cuando uno debe dinero, es esclavo de aquel a quien le debe. Por eso hay que saber manejarse sabiamente, no endeudarse en cosas que no podemos pagar. Saber manejar el crédito es muy importante. Y entender que Dios te va a bendecir.
para que no te endeudes. A veces yo he hecho oraciones y dije, Señor, yo quisiera comprar tal cosa, pero no tengo el dinero. Y estuve muy tentado a hacer lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Y con la tarjeta, comprar y chao. Dije, pero Señor, yo quiero ver tu mano en esto. Y oré por eso, pero oré de verdad, creyendo que iba a suceder. Y tuve que esperar, fui ahorrando para eso. Y cuando menos me di cuenta, un dinero entró inesperadamente. Y me di cuenta yo que era para eso. Así que fui y lo compré de contado. Y le agradecí a Dios tanto no haberme endeudado, ¿sí? Porque después las deudas se complicaron. Como en nuestro país hay mucha inflación, los bancos cobran en exceso a veces los intereses. Y bueno, le agradecí tanto a Dios no haberme endeudado. Y sabes que a veces lo que más cuesta es esperar, es ahorrar, es tener. Pero aquí es donde Dios va a ver tu fe. Cuando uno empieza a orar por sus finanzas y digamos, confía en el Señor, bueno, es importante aplicar todo esto en este tiempo. Vamos a hablar más del ahorro, vamos a hablar más de esas capacidades que debemos desarrollar de poder ahorrar. No lo queremos ampliar en este taller, pero sí es importante no endeudarse, sino que ahorrar para aquellas cosas que uno quiera comprar. A veces en nuestro país es difícil ahorrar, se devalúa, a veces hay que ahorrar en dinero extranjero. Escuché un comentario de una persona muy rica de nuestro país que dijo que ni siquiera se va a poder confiar en las divisas extranjeras. Este es un tiempo para ahorrar en oro para aquellos que puedan hacerlo. Pero lo importante es saber manejar la deuda. Esto será muy importante. Dejar de ser impulsivo para comprar y confiar que Dios nos va a bendecir. Esta es otra razón por la cual Dios te va a prosperar, para que no te endeudes. Hay cosas que tendrás que orar mucho, saber esperar, pero llegarán. No seas ansioso con esto, sino que confía en tu Dios. La cuarta razón, hay otra razón para la cual Dios te va a enriquecer, ¿sí? Esto dice Primera de Timoteo 5:8. Atención los hombres, dice, porque el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Atención con esto. Es importante proveer para los nuestros. Es importante proveer para nuestros hijos, para los de nuestra propia casa. Proveer lo que se necesita. Somos proveedores, sobre todo los hombres, papá y mamá son proveedores. Las mujeres, muchas mujeres también son proveedoras, pero digo, es importante ser proveedor. Y el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Cuando uno no tiene esa intención de proveer, esto es detestable para Dios. Cuando uno dice, bueno, mis hijos no importa, mi esposa tampoco, bueno, ya veremos de qué viviremos. Aquí es donde uno se hace desagradable para Dios. Porque Dios quiere bendecirte para que seas un buen proveedor. En un momento Jesús contó esta anécdota o esta alegoría, como una pequeña parábola en Mateo 7:11. Dice, él pone en contexto esto y dice, si viene alguien y te golpea la puerta y te pide pan, aunque sea a alta hora de la noche, no le vas a decir, no, ya me acosté. Si alguien te dice, si tu vecino te dice, dame algo que me llegó visita y no tengo que darle de comer por su necesidad, por lo que le está sucediendo, vas a levantarte aunque sea de la cama y le vas a dar. Y él termina esa parábola diciendo, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Qué interesante, Jesús dijo esto y poniendo en contexto estas palabras también, Él dijo, nosotros, siendo que no somos como Dios, ¿sí? Pero si tu hijo te pide pan, le das pan, no le das una piedra, si te pide algo de comer, no le das una serpiente, le das algo de comer. Y aún si nosotros hacemos eso, ¿cuánto más nuestro Dios? Para ser proveedor hay bendición del cielo.
Y tenemos que entender esto. Dios te va a bendecir para ser un proveedor. Por eso es importante modelar nuestra mente, creer que Dios puede hacerlo, creer que Dios puede bendecirte y prosperarte. En quinto lugar, Dios te va a prosperar para que prediques la palabra, para que la palabra del Señor sea prosperada, es decir, avance en el mundo entero. Hay una razón por la cual toda la iglesia va a ser próspera. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos y lo creamos, ¿sí? Dios te va a usar tu prosperidad, va a usar tu bendición para que bendigas a otras personas, para que el evangelio corra, ¿sí? Es por la ofrenda de muchos que nosotros damos las palabras que damos, compartimos, vamos a otras naciones, hicimos cosas para la gloria del Señor, que pudimos hacer por la ofrenda de muchas personas, por esa ofrenda que nos hacen llegar. Y esto es lo que importa y esto es lo que vale. Dice Romanos 10, 14 y 15, dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas noticias. Aquí está la última pregunta, versículo 15. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Muchas veces el apóstol Pablo, yendo a Roma, les dice: voy a ir a ustedes y de ahí voy a ir a España, así que espero que me encaminen, ¿sí? Él estaba diciendo de alguna manera: me gustaría que ustedes me ayuden a llegar hasta Roma, porque estamos juntos en esto, en la predicación del Evangelio. Y yo estoy seguro que cuando el apóstol Pablo les da este desafío, es porque Dios va a prosperar la iglesia de tal manera que podrá encaminarla, porque los planes de Dios fueron en ese tiempo de que el apóstol Pablo llegara a España. Entonces Dios hará milagros en la iglesia para sobreabundarnos. Es decir, que Dios nos ha elegido para poder crecer financieramente y hacer crecer el reino. Son muy buenas noticias, porque quiere decir que todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer a través de tus finanzas también, porque te ha elegido para prosperarte. Esta es otra de las razones por las cuales te va a prosperar. Él te va a prosperar, vos tenés que creer, tenés que entender que Él te va a prosperar, porque va a través tuyo, va a extender el reino de Dios. Serás una persona que crezca. Tenés que hacer este tipo de oración: Señor, prospérame hoy que no tengo nada, hago pacto contigo para que cuando crezca, para que cuando tenga un negocio, para que cuando mis finanzas crezcan, yo pueda sostener la predicación del Evangelio en una radio, en la televisión, en internet, etcétera, lo que fuera, y tener el privilegio de que el reino de Dios se expanda a través de nuestras finanzas, que uno pueda tener tanta abundancia que pueda dar al reino. Esto es un sentimiento correcto, algo que le agrada al Padre. Esto es maravilloso. Imagínate si hubiéramos tenido la oportunidad de ser esos romanos a quienes el apóstol Pablo les escribía y les decía: voy a ir a ustedes, quisiera que me encaminen. Si hubiéramos tenido esa oportunidad, ¿qué nos daríamos para que el apóstol Pablo cumpla la tarea? Bueno, de esto se trata, de tener un corazón para Dios, una generosidad para el reino de Dios. Y esto es fantástico cuando uno logra tener esto. Dice esto 2 Corintios capítulo 9, versículo 11, y con esto quiero terminar esta entrega de hoy. Dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Dice: y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias. Cuando el apóstol Pablo les escribe esto, le está diciendo: la generosidad de ustedes nosotros la aprovechamos para que el reino crezca. Y esto es lo que hacemos la mayoría de los pastores: hacemos crecer el reino de Dios, hacemos crecer su reino con la predicación del Evangelio, pero uno tiene que entender y tiene que romper esto aquí, en la mente, ¿verdad? De que hay un deseo de Dios de prosperarnos. Este deseo es real. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere aumentar nuestra prosperidad, porque tiene planes para con nosotros. Yo quiero animarte a hacer algo hoy, algo muy importante en este tiempo. Que puedas decirle: Señor, modela mi mente, que mi mente sea modelada en tu reino. Quiero creer que la prosperidad es para mí.
quiero creer que viviré una vida bendecida, viviré una vida donde veré maná, pero también veré prosperidad, abundancia y sobreabundancia. Como te expliqué el taller pasado, son 3 niveles distintos en los cuales Dios bendice a sus hijos, 3 niveles que Él preparó para prosperar a sus hijos. Quizás el maná es cuando apenas te da la fe para creer que Dios va a hacer algo contigo. Cuando vos le decís, Señor, ayúdame en mi esfuerzo. Cuando uno hace una oración apenas creyendo. Pero cuando uno tiene un poco más de fe y cuando empieza a aplicar los principios del reino, vas a ver la abundancia. Y sobre todo cuando uno se anima más, cuando uno se anima a creerle a Dios por milagros, cuando tu mente fue modelada en el reino de Dios, cuando entendés que hay razones, cuando vos alineás tu mente con el propósito, entendés que hay razones por las cuales Dios te va a prosperar, entonces esa prosperidad fluirá hasta tu vida. El Señor lo hará. Así que yo quiero orar por ti para terminar este mensaje y pedirle a Dios que Él haga maravillas en tu vida, pero sobre todas las cosas, haz esta oración conmigo. Vamos a pedirle juntos que el Señor modele nuestra mente, que no sea fácil, que sea algo diario, que sea algo sencillo para nosotros, orar por prosperidad. Alguna vez me dijeron, cuando yo era chico, me dijeron, no, a Dios no se le pide esas cosas. ¿Cómo le vas a pedir dinero a Dios? ¿Cómo le vas a pedir que te enriquezca? Bueno, no es que hay que pedirle dinero, pero hay que pedir prosperidad, bendición del cielo, acceso a las bendiciones financieras, que crezcan tus finanzas, que crezca tu capacidad administrativa y que crezca tu flujo de entrada. Y sin dudas vas a crecer financieramente. Estas son las cosas que vamos a ver en los talleres siguientes, pero aquí es donde nuestra mente tiene que creer que esto es posible. Así que por favor, si estás ahí del otro lado de la pantalla, cerra tus ojos conmigo y vamos a orar juntos y vamos a decirle: Padre amado, Señor, te pido, Jesús, que modeles mi mente. Señor, que tus principios entren en mi corazón, Señor. Y que a partir de este momento yo entienda con certeza y seguridad que es tu voluntad que tu hijo, yo, sea bendecido y prosperado. En el nombre de Jesús, recibo tu prosperidad. Señor, modela mi mente para poder entender que esto es real y es para mí, Jesús. Señor, te pido este milagro, primero en mi forma de pensar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria, gloria al Rey. Nos despedimos adorando al Señor y bueno, hasta el próximo sábado, donde haremos otra entrega de esta serie de acceso a la bendición financiera, y te esperamos mañana en alguna de nuestras reuniones a las 18 horas. Perdón, a las 11 horas, 18 horas y 20 horas. Que el Señor te bendiga. Chao, chao. Así es, estamos convencidos que vendrán los milagros sobre tu vida, tu casa, tu familia. Cree, porque los milagros vienen sobre tu vida. Tu sangre, nunca voy a olvidar tu amor sin condición, amor que no merezco yo. Me amas como soy, tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste en una cruz. Mi vida salvaste, qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón. Aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría. Moriste en la cruz y diste tu vida. ¿De dónde sacas tanto amor?
tu sangre. Nunca voy a olvidar tu amor sin condición, amor que no merezco yo. Me amas como soy, tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón. Aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría, moriste en la cruz y diste tu vida. ¿De dónde sacas tanto amor? Tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión. Tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón. Aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría, moriste en la cruz y diste tu vida. ¿De dónde sacas tanto amor? ¿De dónde sacas tanto amor?